En el video pasado estuvimos hablando del gozo y cómo en tiempos de dificultad es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, el tener gozo en nuestro corazón. Y qué mejor que el gozo que viene de Dios. Y el día de hoy vamos a seguir platicando acerca del gozo, acerca de la alegría. Para eso quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La versión Reina Valera menciona, en lugar de alegría, menciona gozo. Y también en lugar de constancia, habla de paciencia. El apóstol Santiago menciona en esta carta a los que les está dirigiendo estas palabras que los conflictos les van a ayudar a crecer espiritualmente, que en medio de lo que ellos están viviendo, esto va a producir que su fe se haga más fuerte y esto va a llegar a que ellos crezcan, maduren espiritualmente, y que el objetivo de todo esto apuntaba a su vida espiritual, a fortalecer su vida espiritual, a crecer en su vida espiritual. Y también sucede con nosotros lo mismo. Las pruebas que tú y yo podamos estar viviendo en este tiempo o que vayamos a vivir más adelante tienen un propósito en nuestra vida, que es hacernos fuertes en la fe, desarrollar la fe, ser fuertes en eso. Pero es difícil entender esto. Es fácil leerlo, es fácil leer que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, lo consideremos como un tiempo de alegrarnos. Pero, ¿sabes? No se trata de alegrarnos por la situación, los problemas, la enfermedad, la tristeza. Eso no puede producir en ese momento alegría. Lo que produce alegría es el resultado de ese proceso. El sufrimiento va a producir más adelante alegría, porque el proceso que estamos viviendo, que estás viviendo tú o que alguien muy cercano a ti o que probablemente más adelante vivamos, va a producir alegría, va a producir gozo. Entonces, cuando tú y yo estemos viviendo situaciones como esta que como país, como sociedad, como humanidad e individuos estamos viviendo, el Señor dice, alégrense en este tiempo, porque algo fuerte, algo de bendición viene más adelante. ¿Estás de acuerdo conmigo que nadie se alegra en el dolor? Nadie se agrada en el dolor. Ninguno de nosotros está contento cuando está pasando por pruebas. Ninguno de nosotros se alegra cuando está pasando por enfermedad, por escasez, por soledad, por sufrimiento interior. Ninguno está contento, ninguno dice, sí, vengan pruebas, adelante, que yo me quiero poner feliz. No, los cristianos no somos masoquistas, no nos encanta eso. Pero el Señor nos dice que en medio de esta situación de dolor que Él permite, porque es importante tener entendimiento de esto, Dios permite que pasemos por pruebas. Dios permite que lleguemos a la meta a través de las pruebas. Por eso, por mucho que oramos, a veces nos entristecemos porque no vemos el resultado de inmediato. ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios, así como Jesús le dijo a su Padre, pase de mí esta copa? Así le decimos, Señor, por favor, que no llegue a suceder esto, que a mí no me pase esto, que a mi familia, que a mí no me toque. Y el Señor lo permite. El Señor permite que pasen cosas. Y dudamos y nos ponemos tristes y creemos que no nos escucha. Pero, ¿sabes? En medio de ese proceso siempre estuvo Dios. Tú y yo tenemos que estar muy conscientes que vivimos en un mundo espiritual. Que lo que tú y yo vivimos como hijos de Dios no puede compararse a lo que otras personas sin Dios viven. Tú y yo tenemos que estar conscientes que viene algo más adelante. Hay una promesa de parte de Dios. Para eso quiero que me acompañes, que en tu Biblia me acompañes al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13.
Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La prueba no solo es el fin que Dios utiliza para llevarnos a la meta, y la meta es crecer, la meta es llegar a la estatura de Jesús. Por eso, por más que nosotros estemos orando y por más que creemos que ya no aguantamos más, Dios permite que vivamos este proceso. La gente no lo va a entender. Gente que no conoce de Dios puede pensar que tu Dios no te escucha, tu Dios no está pendiente de ti. Porque si Dios existiera, te pueden decir, ¿dónde está? ¿Dónde está ahorita que lo necesitas? ¿Dónde está ahorita que estás pidiendo su ayuda? Yo estoy segura que personas que no conocen de Dios cercanas a ti, te lo han de decir. Te han de hacer este comentario cuando tú les expresas o están viendo tu situación. Lo digo porque a mí me ha sucedido. Me decía alguien, y pues no que eres cristiana, y tú que eres, que sirves tanto a Dios, que desde joven estás allí, ¿dónde está Dios ahorita que le estás pidiendo que te ayude? Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar muy conscientes de esto. Dios tiene plena conciencia. Es más, Él permite, Él autoriza que pasemos por pruebas porque hay un objetivo detrás de la prueba. Pero mientras tanto, el Señor dice a través del libro de Santiago que estemos gozosos y que seamos muy intencionales, como decía la semana pasada. Yo lo sé, no es fácil hacerlo, pero en nuestra mente, en nuestro espíritu, saber, viene algo bueno para mí. Esto me va a traer una bendición. Esto no lo veo ahora, pero voy a recibir una bendición. Y sabes, a lo mejor esa bendición no la recibimos aquí. Esto es muy importante saberlo. La bendición quizá la recibamos cuando estamos delante de Dios. Y no debemos de pensar, ¿y ya para qué la quiero cuando esté delante de Dios? Yo quiero ver su gracia aquí. Y sí, vamos a ver su gracia. Pero tenemos que tener el entendido de que Dios tiene pleno control de nuestras vidas. El apóstol Pablo, en sus múltiples cartas, nos habla de estar alegres en medio del sufrimiento. El libro de los Hechos habla de cuando él fue, junto con Silas, fueron metidos al calabozo, y los metieron al calabozo más profundo, dice la Biblia. Y también dice que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, empezaron a orar y a adorar a Dios. Y todo a partir de la medianoche, después de medianoche, y que los demás presos empezaron a escuchar, y después de eso vino un temblor debido a su fe, debido a su alegría. También nos dice el apóstol Pablo que cada vez que tú y yo oramos a Dios, que cada vez que creemos y recibimos las pruebas con un entendimiento diferente, viene bendición. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, para que juntos leamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de las pruebas. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¡Wow! Nos ayuda a desarrollar resistencia. Las pruebas y dificultades que tú y yo podemos estar pasando en este tiempo, o que podamos vivir más adelante, va a traer persistencia. De eso tenemos que estar seguros, muy seguros. Yo no me considero una persona 100% fuerte o persistente, pero gracias a Dios, solo gracias a Dios te puedo decir que por su gracia puedo ser fuerte ante situaciones que en otro momento o en otra situación no lo sería. Hubo un momento en mi vida, ya que yo conocí de Dios, que Dios, hablando con Dios en una situación difícil para mí, muy difícil, económica y de salud, Él me dio. Me enfermé muy fuerte cuando vivía en Monterrey, tomé un virus y me enfermé, y fueron días muy difíciles porque tenía casi 40 de temperatura, los medicamentos que me daban eran caros,
y yo no podía salir a trabajar. Esos días estaba lloviendo mucho en la ciudad y si yo no salía a trabajar diariamente, yo no comía. Si yo no trabajaba, yo no tenía ese ingreso, yo no podía pagar la estancia, dormitorio, mensualidad de escuela, mi comida sobre todo. Y yo recuerdo que estuve orando mucho. En ese tiempo solamente había una compañera en todo el dormitorio porque yo llegué antes de tiempo, antes de clases. Y gracias a Dios el director y su esposa me ayudaron con medicamentos muy caros, recuerdo. Y yo lloraba en mi cuarto, yo lloraba porque era una infección grande, mi cuerpo estaba muy adolorido, tenía yo muchas reacciones en el cuerpo y además no podía salir a trabajar. Entonces me preocupaba el dinero y me preocupaba mi salud porque no me hacían efecto rápido los medicamentos. Y yo recuerdo que llorando y orando a Dios le decía que lo necesitaba, que no me dejara sola y que tenía mucho miedo. Esas eran mis palabras. Tengo mucho miedo, Dios. Así como quizá tú puedas sentir miedo ahorita por otra situación. Y en medio de esa plática con Dios, recuerdo sus palabras a mí. Recuerdo que Él traía recuerdos de mi infancia a mi mente. Él me traía recuerdos de mi adolescencia y mi tiempo sin Él. Y Dios me decía, si cuando eras niña pudiste salir adelante, si cuando eras niña nunca te faltó comida y nunca te dejé a ti, ni a tu madre, ni a tu hermano, cuando no tenías a tu papá, ¿cuánto más ahora voy a estar contigo? Ahora que eres un adulto y ahora que ya no eres una huérfana, ahora que me tienes a mí como padre. Si pudiste antes, puedes ahora. Si pudiste sin mí en un pasado, puedes conmigo en el presente. Si tú pudiste en el pasado salir adelante y el día de hoy hasta aquí estás vivo dando gloria a Dios porque tienes una vida, porque me estás escuchando, tan vives que estás aquí, tan estás vivo que tienes un dispositivo en tus manos, tienes internet en tu casa, comiste el día de hoy, quizá no lo que querías, pero comiste y estás vivo y estás aquí respirando, es porque Dios tiene control de tu vida. Si no te dejó antes en tu infancia, si naciste y estás aquí, ¿cuánto más ahora que lo tienes a Él como Padre? Y eres un adulto o eres una persona con fuerza, que tienes la capacidad de defenderte y que no estás solo. El versículo 4 nos sigue hablando del libro de Santiago. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia o la paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Esa es la promesa de parte de Dios. No nos hará falta nada. Seremos perfectos y completos. Así que dejemos que crezca. Dejemos que Dios cumpla su proceso en nosotros. No sabemos cuánto tiempo va a durar la prueba que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay veces que decimos, me rindo Dios, ya no sé qué voy a hacer, me dejo en tus manos. Y sabes, es lo mejor que podemos hacer. Dejar que Dios cumpla en su tiempo, cumpla su propósito en nosotros. Pero cierto es esto, que debemos de enfrentar todo tipo de problemas, considerándolo como un tiempo para alegrarnos mucho. Yo estoy segura de que si tú recuerdas tus sufrimientos pasados, tus carencias, tus debilidades pasadas, el día de hoy se volvieron fortalezas y te acuerdas y le das gracias a Dios. Cuando regresamos al pasado no es para volver a llorar, no es para guardar resentimiento y dejar que salga ese sentimiento de dolor, sino para darle gracias a Dios que pudimos superar esas pruebas y con alegría ahora vivimos dando gracias por lo que vivimos. Porque gracias a lo que tú y yo vivimos en el pasado, somos quienes somos ahora. Y gracias a lo que estamos viviendo ahora, seremos quienes seremos en el futuro. Así que esa es mi oración hoy para ti y para mí también. Que en medio de la prueba podamos alegrarnos y podamos ver lo que viene por delante. Podamos decir como Pablo y podamos cantar como Pablo y Silas en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento. Podamos adorar a Dios en medio de la prueba, sabiendo que el que no nos dejó en un pasado, no nos dejará en un presente ni en un futuro.
me gustaría que oráramos juntos, dando gracias a Dios por esta palabra y pidiéndole que Él nos ayude a perseverar y que nuestra fe crezca, que podamos llegar a la meta como Él quiere y que podamos tener el resultado que Él espera de este tiempo de prueba personal, familiar, como país, como sociedad. Le podamos decir: Señor, ayúdame a llegar a la meta. Padre, te damos gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias porque a través del libro de Santiago nos hablas de tener una mirada puesta en lo que viene por delante. Señor, es difícil alegrarnos cuando vemos tristeza, cuando vemos prueba, cuando vemos desastre. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder ser obedientes a ti, a ser sensibles a ti y que podamos poner la mirada en lo que está por delante y tener alegría en medio de las pruebas, sabiendo que lo que viene es bueno para nosotros. Gracias, Dios, porque si en un pasado nunca nos dejaste, en un presente no lo vas a hacer, ni en un futuro tampoco, pues tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que uno de los frutos de tu Espíritu es el gozo. Derrama gozo sobre nosotros. Derrama gozo sobre cada persona que me está escuchando y sobre mi propia vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros en esta noche. Deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Compártelo con personas, con tu grupo de amigos. Será de mucha bendición para quienes menos lo pienses. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.